Desde la invasión de los europeos, los latinos han tenido una relación complicada con las diferentes razas. A través de la historia, los latinos de raza mestiza han tenido que convivir con la comunidad africana debido a la esclavitud que había en los países colonizados por los europeos. La historia en cómo las comunidades convivieron es muy problemática porque creó un ambiente negativo contra los afrodescendientes en Latinoamérica. El ambiente negativo es debido a la normalización, al racismo y el prejuicio a los afrodescendientes en la sociedad. La razón en por qué escogimos hablar de este tema es porque la mayoría de la comunidad hispanohablante en Oregon son latinos y el racismo de los latinos a los afrodescendientes existe y necesita terminar. Para que nuestra comunidad discontinúe estas acciones racistas y discriminatorias contra los afrolatinos y afrodescendientes, necesitamos educarnos en la historia del origen del racismo, notar que el racismo todavía existe en nuestra comunidad y ver modos en cómo ser un aliado para la comunidad de los afrodescendientes. Todos conocemos la historia en cómo Latinoamérica fue establecido por la invasión de los europeos. Miles de africanos fueron esclavizados en todos los países en América y después de 4 siglos, los resultados de estas acciones han incrementado la población de miles de latinos que también se identifican con raza africana. En el Caribe, como Puerto Rico, Haití, Cuba y la República Dominicana, el porcentaje de los afrolatinos es muy alto comparado con los países suramericanos y norteamericanos. Aunque el porcentaje de los afrodescendientes es bajo, no significa que no existe. Podemos calificar los latinoamericanos en diferentes secciones, pero por ahora vamos a reconocer a las personas con características indígenas, europeas y africanas. Estas 3 razas han interceptado y engendrado personas multirraciales en la sociedad latina, pero a través de la historia de los países latinos, el racismo fue una fundación que determina quién merecía la ventaja y beneficios y quiénes no. Es claro quién no tiene la ventaja y beneficios en la sociedad latina. Por la misma razón, los afrolatinos no tienen la ventaja en la sociedad, pero se hizo aceptable en que los latinos mestizos maltrataran a los afrodescendientes y se aprovecharan de ellos. A nadie le gusta reconocer que el racismo es activo en su comunidad, pero es importante tener conciencia que esto sigue afectando a los afrolatinos. Estas observaciones no son cosas para decir nomás así. En la historia hay muchos ejemplos de latinos blancos practicando el racismo contra los afrodescendientes. Un ejemplo puede ser que en la noche del 31 de octubre hubieron 2 mujeres latinas blancas que decidieron vestirse en un traje del Ku Klux Klan en público en Los Ángeles. El Ku Klux Klan es una organización racista y dañosa que practica terrorismo en los Estados Unidos por décadas contra las personas de color, específicamente a los afroamericanos, debido a sus ideales supremistas blancas. Esas mujeres fueron grabadas por testigos en la calle y se puede ver que unos afroamericanos sintieron repugnancia con el disfraz y decidieron desafiar a las mujeres. Las mujeres defendieron su posición diciendo que no querían ofender a nadie, sino solamente querían asustar al público. Otro modo en cual los latinos mestizos se han defendido en sus acciones racistas es por usar una palabra usada en la comunidad africana. Esta palabra ha recuperado el significado de la palabra racial y despectivo que fue usado contra ellos para deshumanizarlos durante el año de esclavitud y segregación. Ahora esta palabra es exclusiva a los afrodescendientes porque ellos fueron las víctimas y lo usan en su vocabulario de día a día. Por el modo en que la palabra se está normalizando, la gente cree que diciendo la palabra está bien. Personas de color sienten que tienen el derecho a decir estas palabras porque también son oprimidos y no ven el mal en decirlo. Pero, de hecho, este tipo de acto es muy ignorante a los afrodescendientes y estamos participando en un racismo moderno. Si seguimos siendo ignorantes con las acciones que reconocemos que son incorrectas, también somos parte del problema.
En un país que los dos grupos de etnicidad son minorías y víctimas del racismo contra los americanos blancos, ¿por qué pasan estas cosas? La respuesta no es tan directa, pero puede ser debido al privilegio blanco que tienen los latinos no afrodescendientes. Esto no es para ignorar las adversidades que los latinos mestizos sufren en este país, pero este tema es más importante para ayudarnos a realizar que el privilegio que tenemos nosotros no es en ningún modo comparado a lo que los afrodescendientes experiencian. El artículo académico Ser afrodescendientes en América Latina, el racismo en la vida cotidiana, fue escrito por Esther Pineda. Pineda hizo una investigación para traer a la luz la discusión del racismo y nombrar ejemplos en cuales los afrolatinos han experimentado racismo en sus vidas diarias. En el estudio, entrevistaron 100 personas de origen africana en partes de Latinoamérica y los cuestionaron sobre sus experiencias siendo afrolatinos. De estas personas consultadas, el 99% afirmó saber qué es el racismo, 96% consideraron que existe racismo en su país. El 95% de las personas afrodescendientes afirman haber presenciado o sabido de algún acto de racismo y el 70% afirman haber sido víctimas de racismo en alguna oportunidad. Estos testimonios de los afrolatinos nos enseñan que el racismo existe en los países americanos. No podemos refutar la experiencia que estos participantes compartieron con la doctora Pineda, porque el racismo contra los afrodescendientes es algo muy personal y exclusivo que no se puede descartar porque no queremos ser el perpetrador. En vez de seguir siendo el perpetrador, podemos entonces ser un aliado para los afrodescendientes. En el mismo artículo, la doctora Pineda nos da puntos en cómo podemos reducir estos prejuicios y tratar de erradicar el racismo. Un ejemplo es diseñar programas de sensibilización permanente orientados a la desconstrucción del racismo y el endorracismo, así como descartular los valores negativos sobre las personas afrodescendientes. Obviamente, este ejemplo es una meta hacia la sociedad y algo que no personalmente podemos cambiar individualmente. Un modo en que nosotros los latinos podemos ser aliados a la comunidad de los afrodescendientes es en desafiar y educar las personas que demuestran acciones racistas en nuestra comunidad. Casi cada uno de nosotros hemos escuchado a algún familiar o amigo hacer chistes que puede ser considerado racista. Un ejemplo de acciones racistas que pasa en nuestra comunidad puede ser cuando alguna persona desconsideradamente nombra las características de los africanos como feo y no deseado, como diciendo que ella tiene pelo malo, él tiene la nariz chata y diciendo que tener piel prieta es malo. Un modo que nosotros podemos intervenir a que la gente piense de este modo es en llamándoles la atención. Necesitamos educarlos a entender que lo que están diciendo es racista y que los estereotipos no son ciertos. Para ser un buen aliado a los afrodescendientes, necesitamos escuchar, reconocer, crear un ambiente seguro y hablar en favor a defenderlos en las injusticias que sufren en la sociedad. Necesitamos crear una solidaridad con cada uno para que nuestra sociedad no sea tan tóxica y poner un alto a actuar sin educación. Un modo en cual podemos concluir este argumento es usando una oración del artículo académico Towards a Moral Conception of Allyship, escrito por Zachary Tuggle, quien afirma: Social justice allyships is a vast phenomenon of attitudes and practices held by an array of people in an even wider diverse set of relations to each other. Esto se traduce a: la alianza de la justicia social es un vasto fenómeno de actitudes y prácticas sostenidas por una serie de personas en un conjunto aún más amplio y diverso de relaciones mutuas.
De los reportes noticiosos que observamos de las mujeres latinas y los adolescentes latinos, vemos que afecta indirectamente a la comunidad de hispanohablantes en Oregon. Aunque esto no sucedió en Oregon, la raíz principal del problema está ocurriendo en toda la comunidad latina en todo el mundo. El problema es el racismo que los latinos tienen contra los afrodescendientes. Para poder terminar estas acciones racistas, podemos ser un aliado para los afrodescendientes. Necesitamos escuchar, reconocer, crear un ambiente seguro y desafiar a las injusticias que dejaron pasar en nuestra sociedad.